Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Ania Antonella Medina Gómez y el día de hoy voy a hablar sobre el curso de Realidad y Conocimiento. ¿Qué es Dios y quién es Dios? Dios es incomprensible para toda inteligencia creada. Para poder ver la esencia de Dios es necesario que el entendimiento creado sea provisto de una luz de gloria. En realidad, el conocimiento más elevado que de Él podemos tener en esta vida consiste en conocer que Dios está muy por encima de todo lo que podemos pensar acerca de Él. Pero algo podemos saber de Él con verdad, aunque sea poco. Podemos saber en primer lugar que Dios existe y además podemos conocer de Él todo lo que necesariamente compete por el hecho de ser la causa primera de todas las cosas y que excede a todos sus defectos. Así sabemos que Dios es la causa de todas las criaturas, que éstas son muy diferentes de Él, que no se puede confundir a Dios con alguna de las cosas que Él ha creado, y que esa diferencia radical entre Dios y las criaturas no se debe a que a Dios le falte algo de lo que las criaturas tienen, sino que está muy por encima de todas ellas. Modelos que explican la existencia de Dios. Argumento del ajuste fino. Este argumento parte del hecho de que el universo parece finamente ajustado para que exista la vida, en concreto la vida inteligente. Basándose en esto, el argumento descarta que este universo haya sido creado por azar o por necesidad, quedando como única opción que haya sido diseñado por una inteligencia superior. Argumento cosmológico Kalam. Parte de la premisa de que toda cosa que empieza a existir tiene una causa. Por lo tanto, si el universo empezó a existir, entonces el universo tiene una causa. Argumento aristotélico. Parte de la existencia del cambio como actualización de potencialidades. Además muestra que debe existir un acto puro, actualizador, puramente actual que sostenga en la existencia todas las cosas mutables. Después vienen las vías tomistas que se explicarán más adelante y la sexta vía tomista. Para cualquier cosa contingente, en nuestra experiencia hay una distinción real entre su esencia y su existencia. A partir de esto muestra que tiene que haber un ser cuya esencia sea existir, un ser subsistente. Argumento neoplatónico. Parte de la existencia de seres compuestos que tienen partes y muestra que tiene que existir un ser absolutamente simple que los sostenga en la existencia. Argumento agustiniano. Parte demostrando que los objetos abstractos, tales como proposiciones universales, son reales en algún sentido, y a partir de esta premisa muestra que el único fundamento posible de dichos objetos es un intelecto divino. El argumento racionalista empieza por una defensa del principio de razón suficiente, razonando a partir de él que no cabe una explicación satisfactoria de lo contingente a menos que exista un ser necesario cuya existencia se explique a través de su propia naturaleza. Posturas ante la existencia de Dios. Tenemos 4 posturas ante la existencia de Dios. Primero, el teísmo, que afirma que hay un Dios y que este Dios presenta unas características o cualidades esenciales. La principal es que es personal, es decir, posee entendimiento y voluntad. Deísmo. Al igual que el teísmo, afirma que existe un Dios, pero este Dios no presenta las características introducidas por el teísmo. No se trataría de un Dios personal, sino de un Dios impersonal. Agnosticismo. La esencia de Dios es absolutamente incognoscible para la razón humana. Está vinculada con el escepticismo, no llega a afirmar ni la existencia de Dios ni la no existencia de Dios. Por último, el ateísmo. Niegan la existencia de Dios. Dios no existe y por tanto es absurdo plantearse sus atributos. Se trataría de una ficción que nos hemos creído, afirma. Diferencias y semejanzas entre el Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Primero, las diferencias. En el Memorial se narra que el filósofo y matemático Pascal tuvo un encuentro con Dios, del cual comprendió que existe una diferencia entre el Dios de la fe y Dios de los filósofos. En el Memorial se narra que el matemático y filósofo Pascal tuvo un encuentro con Dios, en el cual comprendió que existe una diferencia en la realidad de Dios en comparación con lo que la filosofía matemática de un Descartes sabe decir sobre Dios. Metafísica, es decir, la razón teorética, no tiene acceso alguno a Dios. Religión no tiene ningún asiento en el espacio de la ratio. La religión no puede ser racionalizable y si dogma debe ser sobre contenidos religiosos.
Así, la primera diferencia que experimentamos concretamente entre el Dios de la fe y el Dios de los filósofos queda finalmente generalizada como contraposición entre Dios de la religión y Dios de los filósofos. La religión es vivencia, filosofía es teoría. Correspondientemente, el Dios de la religión es vivo y personal y el Dios de los filósofos vacío y rígido. Tomás de Aquino. Teniendo en cuenta que Santo Tomás de Aquino no conoce el planteamiento moderno de la cuestión, para él el Dios de la religión y el Dios de los filósofos son iguales. El Dios de la fe y el Dios de la filosofía, sin embargo, se distinguen parcialmente. El Dios de la fe supera al Dios de los filósofos, le añade algo. Este algo es la religión naturales, la cual es, cada religión fuera del cristianismo no tiene ningún contenido superior, ni puede tenerlo, al que le ofrece la doctrina filosófica de Dios. Brunner. Para Emil Brunner, el Dios de los filósofos es el Dios al cual no se le reza, con el que sí hay una unidad. Esto es la unidad que piensa el pensamiento como la más profunda verdad, pero ninguna comunidad que esté fundada por Dios mismo. La contraposición entre Dios de fe y Dios de los filósofos se aguza hasta el extremo en el nombre central de Dios en la Biblia. Ya ve. Por último tenemos las distinciones de Barro. Aquí se hace una diferencia entre tres teologías. La teología mítica, la cual es asunto de los poetas, la teología civilis, asunto del pueblo, y la teología naturalis, asunto de los filósofos. Según esto, a la teología mítica le corresponde el teatro, a la política la polis y a la natural el cosmos. El lugar de la teología mítica y política está determinado por el ejercicio de los humanos, del culto. El lugar de la teología filosófica, por el contrario, por la realidad de lo divino que está frente al hombre. De esta forma se llega a la conclusión que Dios de la fe tiene que ver la fe con personas de encuentros vivos y Dios filosófico es la filosofía con la fórmula personal. Por último, la semejanza entre el Dios de la fe y el Dios de los filósofos se explica por San Agustín, mediante el monoteísmo. Dicho de otra manera, el riesgo audaz del monoteísmo es apelar al absoluto, el Dios de los filósofos y el Dios del hombre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, uno con otro. Desde el monoteísmo legítimo, la manera concreta en que para él ha de presentarse el guión entre Dios de los filósofos y Dios de la fe es como Dios de los hombres. Además constata que el Dios mudo e inapelable de los filósofos se ha hecho en Jesucristo, Dios que habla y escucha. Santo Tomás de Aquino. Cabe resaltar que Santo Tomás de Aquino no creó las vías, pero sí las ordenó. Para esto son unas preguntas previas. ¿Cómo se conoce la verdad sobre la existencia de Dios? ¿Dios existe? Marco teórico. Las vías constan de 4 puntos. El punto de partida, un rasgo que se puede observar en las cosas y que es distinto para cada vía, el cual será una existencia dependiendo de otro ser. El primer grado de la vía, un principio metafísico. Este hecho de experiencia es algo necesariamente causado, de índole filosófico o metafísico. 3. Segundo grado de la vía, en una imposibilidad de las series hasta el infinito. En una subordinación de causas es preciso llegar a la primera. Es imposible prolongar hasta el infinito la serie de motores y la serie de causas eficientes. 4. Término final de la vía. Esa causa primera es Dios, luego Dios existe. Las vías concluyen en la afirmación de la existencia de Dios y en cada caso atribuyéndole un rasgo característico. Primera vía del movimiento por el movimiento. Toma el movimiento que se observa en la realidad como punto de partida y desemboca en Dios como motor inmóvil. Segunda vía atomista. Parte de la existencia de causas eficientes subordinadas. Muestra que tiene que existir una primera causa incausada que sostenga en la existencia las demás causas. Tercera vía atomista, a partir de la consistencia, parte de la existencia de seres contingentes que pueden ser y no ser, y muestra que tiene que existir un ser necesario por sí mismo que no pueda no ser y que haya existido siempre y que sostenga en la existencia todo lo consistente. Cuarta vía atomista, a partir de los grados de ser, parte de la existencia de grados en las perfecciones puras trascendentales en el ser, la verdad y la bondad. Muestra que debe existir un ser máximo y perfectísimo que reúna todas estas perfecciones en su plenitud. Quinta vía atomista. Parte de la existencia de la finalidad en los seres naturales y a partir de ahí muestra que tiene que existir una inteligencia ordenadora que los dirija a su fin.